Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten en este día? ¿Ya? ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios, qué lindo. Y es bonito cuando el pueblo de Dios se une, porque dice la palabra del Señor en el Salmo 16:11, que en su presencia ¿hay qué? Hay plenitud de gozo. Y cuando el pueblo del Señor se une en la adoración, eso es lo que hay, eso es lo que encontramos en este día. Bueno, hermanos, hoy este día estaremos meditando en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, Mateo 14, versículos 30 y 31. Y me dicen un amén cuando estén listos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, que en esta mañana, Señor, en este día unes a tu pueblo, Señor, en adoración, Padre, y prepara nuestros corazones, Señor, nuestras mentes. Quita toda cosa que esté estorbando, Señor, en nuestra mente para que sea clara y podamos nosotros absorber tu palabra, Señor. Este mensaje, Señor, que has puesto en nosotros para tu pueblo, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí en este día? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí en este día? Gloria a Dios. Bueno, si hay discípulos, hay seguidores de Cristo. Esto significa que Jesús le ha invitado a estar dentro de la barca. Jesús le ha invitado también a escuchar su voz para salir de la barca cuando Él te diga, ven. Amén. Porque vemos a los discípulos que aún estando dentro de la barca, bueno, no significaba que estaban en un lugar seguro. No significaba que todo iba a estar bien. Vemos a los discípulos luchando en medio de una tormenta, en una frágil embarcación, sacudida por las poderosas olas y los vientos del mar de Galilea, que lo hemos visto aquí en todo este capítulo 14 en esta serie de prédicas que hemos tenido con el pastor Jonathan. Solamente caminando con el Señor podemos tener la seguridad de que su presencia puede calmar cualquier tormenta que estés atravesando, que esté atravesando tu vida, alguien de tu familia. Y a la misma vez Él también va a quitar esas distracciones que alejan tu fe de Él y que muchas veces te sacan del camino que Dios ya tiene para ti. Como les decía hace un momento, en esta serie de predicaciones, desde el versículo 22, vemos que como Jesús ordenó a sus discípulos subir a una barca, entre tanto despedía a la multitud y le dijo a sus discípulos que los alcanzaría después de que todas estas personas ya se hayan ido. Dice la Biblia que después de esto Jesús subió al monte a orar. Y cuando cayó la noche, aún el Señor se encontraba orando ahí, teniendo comunión con su Padre. Mientras por otro lado, los discípulos, sin más palabras, ellos ya habían subido a la barca y estaban en camino hacia la otra ribera, hacia la otra orilla del mar de Galilea. El Evangelio de Juan 6:24 nos dice que ellos se dirigían hacia el Capernaum, donde en ese lugar Jesús ministraría en varias ocasiones después. Aunque supuestamente para los discípulos este viaje se trataría de tal vez un par de horas, un poco más. Y seguramente varios de ellos ya habían hecho ese viaje, pues como
algunos de ellos habían sido pescadores. No era algo extraño para ellos. Pero, aunque podía ser que cuando Jesús les dijo que se fueran para el otro lado, tal vez ellos no se encontraban muy convencidos en ese momento de ir a donde Jesús los mandaba. Podría ser que ellos comenzaban a sentir la brisa del viento que comenzaba a soplar a esa hora de la tarde. Seguramente ellos se mostrarían cautelosos. Como les dije hace un momento, varios de ellos eran pescadores y sabían que viajar en una barca en la noche no era una buena idea. Pues el mar de Galilea se encontraba rodeado de montañas y eso los hacía muy propensos a que una tormenta se desatara en cualquier momento. Puede haber sido eso, o tal vez no querían dejar a su maestro solo. Pero independientemente de lo que fuese, como buenos discípulos, ellos obedecieron a Jesús. Entraron a la barca y se dirigieron hacia donde el Señor les dijo. Vemos a Jesús Jesús siempre era un hombre muy atareado. Tenía muy poco tiempo para descansar por su ministerio, que siempre lo mantenía muy ocupado, ministrando, sanando, enseñando a sus discípulos y a otras personas. Podemos que tenía muy poquito tiempo para descansar. Él solamente tenía el tiempo para entrar en comunión con su Padre, para orar. Y esa noche no fue la excepción. Como dice este evangelio al principio, después él subió al monte a orar, a tener esa comunión con su Padre. Fue al encuentro con su Padre celestial. De esa misma manera, después fue al encuentro de sus discípulos, que se encontraban. ¿Dónde se encontraban los discípulos en ese momento? Atrapados en medio del viento furioso del mar, que los llevaba en dirección contraria a donde ellos querían ir. Seguramente para esa hora los pobres discípulos ya habían entrado en desesperación. Solamente querían mantener la barca a flote para no morir ahogados, remando, cansados, exhaustos de luchar contra los vientos. Imagínese usted estar en esa barca en ese momento. Había frustración, desilusión. Tal vez se les cruzó en la mente, si no le hubiéramos hecho caso a Jesús, no estuviéramos pasando esta situación en este momento. Aunque ellos obedecieron firmemente la voz del Maestro. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron y respetaban la autoridad que Jesús tenía sobre ellos. Fíjese, aún como buenos pescadores, varios de ellos, aún sospechando que tal vez podría suceder lo que les pasó en el mar. O tal vez algunos de ellos, tal vez se les cruzó por la mente, por ahí, se habrán dicho, ¿por qué Jesús nos mandó a morir aquí? ¿Por qué nos mandaría aquí estar en este lugar, en este momento? ¿Piensa usted que Jesús no sabía lo que estaba sucediendo con ellos? ¿Piensa usted que Jesús estaba muy ocupado para ver qué es lo que sucedía con sus discípulos? Claro, el maestro conocía la situación de ellos mucho antes de que esto sucediera. Pero Jesús no salió deprisa. Jesús no salió dejando en pausa la comunión que él tenía con su Padre en ese momento allí en la montaña, donde él estaba orando, para llegar
desesperadamente con sus discípulos antes de que algo malo les sucediera. Más bien el Maestro, el Dios Todopoderoso, es el que estaba controlando esa tormenta. Es el que estaba controlando aquella barca. Es el que le estaba dando esa fuerza a los discípulos para continuar luchando. Él estaba con ellos. Cuando Jesús terminó de orar, dijo, bueno, creo que estos muchachos han tenido suficiente por hoy. Vemos que la Biblia divide los días en 4 vigilias y dice la palabra de Dios que cuando eso sucedió, cuando Jesús fue con ellos, estaban en la 4ª vigilia, cuando llegó a ellos. O sea que fue poco antes del amanecer. Vemos que los discípulos habían estado aproximadamente luchando contra esas olas y esos vientos aproximadamente unas 9 horas. Desde que Jesús los despidiera, que se fueran para el otro lado. Y la mayoría de estas 9 horas que habían pasado, eran 9 horas de lucha que habían tenido estos discípulos contra el viento. ¿Piensa usted o cree usted que Jesús esperó mucho o demasiado para ir en ayuda de sus discípulos? Jesús pudo haber detenido la tormenta ahí donde él estaba. Ahí donde él tenía comunión con su Padre. Que aunque eran varias millas de distancia entre Jesús y sus discípulos, él lo hubiese hecho. Él tiene todo el poder para haberlo hecho. Él es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Uno de los ejemplos que podemos ver de eso es en el mismo Evangelio de Mateo 8:13, cuando Jesús sanó al siervo del centurión. Jesús no tuvo que ir a la casa de él. Ese es nuestro Dios, que aunque a veces no lo sentimos, no lo vemos, pero Él está con nosotros. Esa dura enseñanza para los discípulos. Ahora vemos a Jesús, según los evangelios, que ahora el maestro va caminando sobre el mar. ¿Qué hicieron los discípulos cuando lo miraron? Lo saludaron, Señor, aquí estamos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Se asustaron, dijeron, un fantasma. Se habían asustado todos al mismo tiempo, o tal vez uno le dijo al otro, fíjate lo que viene por allá. ¿Qué habrían hecho ellos? Yo puedo imaginarme que como pudieron se agacharon en la barca, aunque la barca brincaba de un lado a otro, pero como pudieron se escondieron, trataron de esconderse dentro de la barca por el miedo, el temor que ellos sentían. Tal vez hasta la tormenta se les olvidó por un instante. Pero vemos a un Pedro aquí, el más atrevido que los demás. Yo puedo imaginarme viéndolo a él, tal vez agachado con los demás dentro de la barca, pero habrá dicho, un momento, creo que vi algo familiar, algo que se me hace familiar aquí. Y me imagino que él asomó la cabeza en la barca. Tal vez al ver la silueta del Señor, del supuesto fantasma,
en medio de la oscuridad de ese momento. Recordemos que fue en la cuarta vigilia, antes del amanecer. Dicen que antes del amanecer son los momentos más oscuros que hay. Pero aún así, Pedro pudo ver algo que lo familiarizaba con alguien. Y déjenme decirles, hermanos, ahí podemos ver la gran importancia de ser un verdadero discípulo de Jesús, de ser un verdadero seguidor de Cristo, porque lo podemos reconocer en cualquier momento. Ellos habían caminado juntos, ellos habían comido juntos, convivido por un tiempo, siempre juntos, caminaban con Jesús, sabían cómo se vestía él, sabían cómo se miraba, sabían cómo se peinaba el maestro, la ropa que él vestía, su forma de hablar, el tono de su voz. Por eso cuando Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ven, maestro, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. ¿Qué le dijo el maestro? Ven. ¿Usted piensa que si él haya pensado que Jesús era un fantasma, se le iba a asomar y le iba a platicar con él? ¿Iba a conectar con él? Desde luego que no. Pedro había reconocido algo en medio de la oscuridad que se le hacía familiar al maestro. Señor, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Se bajó y comenzó a avanzar hacia Jesús. Como nos dice el versículo 30 y 31, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No les escucho, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este fue un regaño no solamente para Pedro, sino que para todos aquellos que todavía estaban escondidos en la barca, agachados por allá. Al menos podemos ver que Pedro mostró un poco de fe, que como dicen por ahí, es mejor que ninguna. ¿Qué les habría dicho Jesús a los demás que estaban con Pedro ahí escondidos? Que no se atrevieron siquiera a mirar al supuesto fantasma, mucho menos hablarle como él lo hizo. Pero vemos que esto era una nueva lección para todos estos discípulos. Y es una lección también para nosotros, hermanos. Dios usó a Pedro en esa noche como ejemplo para enseñarnos también a nosotros acerca de en dónde debemos de poner nuestro enfoque, en dónde debemos poner nuestra mirada. Si como al principio yo les pregunté, ¿cuántos discípulos hay de Jesús aquí? ¿Cuántos seguidores hay de aquí? Y usted dice, amén, amén. Pero muchas veces se nos va, perdemos el enfoque. Damos la mirada hacia otro lugar donde no debemos. Un discípulo en la cultura griega, en la cultura judaica,
Era alguien que estaba siempre pegado a su maestro, enfocado en él, aprendiendo lo que hacía. Querían caminar como el maestro, se querían vestir como el maestro, hablar como el maestro, para después enseñar a otros. Y deseando ser algún día como ese maestro. Usted como buen discípulo, ¿en quién mantiene su mirada? ¿En quién mantiene su enfoque? En Cristo, en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando usted esté atravesando cualquier tormenta en su vida, usted va a reconocer la voz de Dios. Va a reconocer la voz de Dios que lo hará caminar en fe hacia Él. La fe de Pedro fue suficiente para salir de la barca y dar algunos pasos sobre el agua. Pero no fue suficiente para seguir adelante. ¿Cómo está su fe el día de hoy? ¿En dónde está su mirada de usted el día de hoy? ¿En qué está concentrado el día de hoy? ¿En tener una poca fe que le va a ayudar a solventar sus situaciones simplemente dando unos poquitos pasos? ¿O está su fe bien cimentada en Cristo que le va a hacer llegar mucho más allá, hacia donde el maestro está? ¿En dónde está su fe el día de hoy? ¿Qué tan cimentada está su fe el día de hoy? ¿Dónde está su mirada de usted? En el mundo secular y en el mundo espiritual, siempre el estar desenfocados trae muchas situaciones negativas en la vida. Lo vemos con los famosos, lo podemos ver con los artistas, con los deportistas, que muchas veces las posesiones materiales, la fama, destruyen hombres, a mujeres y familias enteras, porque se enfocan más en lo que tienen o en lo importante que se sienten esas personas para los demás. Por ejemplo, en el boxeo, cuando algún boxeador gana algún título importante, ¿qué es lo primero que recibe? Dinero. ¿Y el dinero qué atrae? Amigos. Comienzan a llegar los amigos, comienzan a llegar mujeres y se comienza a enfocar más en estas personas, en los amigos, en los placeres, en todo lo que los rodean, y hasta dejan de entrenar como lo hacían antes de ganar ese campeonato. ¿Y hacia dónde los lleva eso? Que en el siguiente vez que les toque boxear, ahí van a caer noqueados, porque no entrenaron, porque se enfocaron más en diversiones, en otras cosas diferentes. Y cuando eso acaba, cuando el dinero se acaba, ¿qué sucede con los amigos regularmente? ¿Qué sucede con las mujeres que ha comprado con el dinero? ¿Qué ha sucedido con la familia que esta persona tenía? Los amigos se van, los placeres se van, pero tristemente también la familia. Y terminan por perderlo todo. Terminan pobres. Y lo peor de todo, hundidos en la soledad.
Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Lo mismo. La diferencia que nosotros tenemos a Cristo, que nos saca adelante en cualquier situación. En el mundo espiritual también hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que nos llaman la atención que no son buenas. ¿Cuántos cristianos nos han sido alejados de la iglesia por las distracciones que el mundo ofrece? Que en lugar de buscar del Señor, que siempre los ha sacado adelante en sus luchas, en sus tormentas, buscan otras cosas en lugar de venir en adoración al Señor. Y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de gente que se ha desenfocado del Señor. En el caso de David, cuando desvió su mirada de Dios, ¿y en quién la puso? En Betsabé. Una situación que le trajo muchos problemas. En los libros del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Números, podemos ver al pueblo de Israel completamente desenfocados de quien les había dado la libertad. Y no se daban cuenta de las bendiciones que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque su mente estaba distraída, estaba desenfocada. Porque la mente de ellos estaba fijada en Egipto. Querían volver a la esclavitud. ¿Cuántas veces no se quejaron durante todos esos años que estuvieron andando allí? Y tal vez no iba a ser un viaje tan largo, pero eso los llevó a que fueran 40 años de caminar en el desierto. ¿Cómo se puede distraer un cristiano, hermanos, de la adoración de Dios? ¿Sabe? Si nosotros venimos a la iglesia cualquier día de la semana y no estamos preparados para eso, tal vez estamos físicamente en el templo, pero ¿dónde está su mente? ¿En dónde está enfocada su mente? ¿En quién está enfocada su mente? ¿Está en los problemas? ¿En la renta? ¿En el trabajo? ¿O su mente está enfocada en darle la adoración a Cristo? Porque cuando es así, así como usted entra, así sale. No se lleva esa bendición, no se lleva eso, la fortaleza que Dios da a través de la adoración, de su palabra, de todo lo que se hace preparado para Él especialmente. No se la lleva usted, porque su mente nunca estuvo aquí. Su mente estaba en otro lugar. Y eso es lo que el enemigo hace. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Porque, como dice la palabra, anda como león, que está esperando que la mente de algún cristiano le dé una oportunidad para entrar y desviar su mirada de Dios. Eso es lo que Él quiere, desconectarnos de la adoración, de la comunión, de la coinonía que hay, como esta mañana cuando nos saludamos todos. ¿No le parece algo hermoso eso? ¿Y qué haría usted si estuviese en su casa viendo la televisión, viendo el fútbol, limpiando la casa, cortando el zacate?
Pero cuando estamos aquí en la casa del Señor y venimos bien enfocados, preparados para recibir, miren hermanos, cuando nosotros salgamos, vamos listos, llenos del Espíritu Santo para continuar nuestro caminar. Cualquier tormenta que le venga, cualquier tormenta que usted vea que hay en su hogar con alguno de sus hijos, cuando usted ore al Señor, Él va a llegar y va a calmar esa tormenta y va a caminar con pasos firmes en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, mantener nuestra mirada fija en el Señor, hacia la meta que Él nos ha puesto. Aunque sea difícil, dice el Señor que Él hace caminos donde no hay. Usted como discípulo, como creyente de Cristo, ¿piensa usted que Dios lo ha dejado alguna vez por allá? Como tal vez pensaron los discípulos que los había dejado en medio del mar, en medio de una tormenta. Dios siempre está con usted. Dios siempre está con cada uno de sus hijos. Dios siempre está al momento exacto y perfecto que lo necesitamos. Cualquier tormenta, hermano, que usted pueda atravesar en su vida, ahí está Cristo junto a nosotros para darnos la mano y sacarnos siempre en victoria. ¿No lo cree así, hermano? ¿No lo cree así? En cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, cualquier sueño que usted quiera, siempre ponga a Dios adelante de usted. Porque Él siempre tiene que estar delante de nosotros para que nosotros podamos avanzar con pasos firmes siempre hacia donde Dios quiere que lleguemos. Como les dije al principio, el gozo del Señor, ¿qué es? Mi fortaleza es. En paz me acostaré. ¿Por qué? En medio de cualquier situación, hermanos, Dios está junto a nosotros. Solamente tenemos que decir, Señor, ayúdame. Y Él vendrá con cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo. Señor, seas tú, Padre, quitando todas las cosas, Señor, que estorban en nuestra vida, Señor. Principalmente en nuestra adoración hacia ti. En las cosas, Señor, que tú has puesto para que nosotros continuemos adelante cada día, Padre. Esas cosas, pensamientos, Señor, que no son buenos para nosotros, que nos desvían muchas veces, Señor, de tus caminos, Señor Jesucristo. Padre, seas con cada uno de nosotros como tus hijos, como tus discípulos, como tus seguidores, Señor. Que sea esa paz que solamente tú das, Señor, en medio de cualquier tormenta. Que seas tú siempre, Señor, caminando junto a nosotros y fortaleciéndonos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.